digamos, meter mano al código para estar creando cada uno de los formularios. Bueno, en realidad también, aparte de esto, como complemento, podemos decirlo aquí, para las aplicaciones en caso de .NET, yo quiero utilizar un ORM. ¿Qué es un ORM? Básicamente es una forma de código que me va a permitir conectarme y manipular una base de datos, ¿sí? En este caso una tabla en específico. Entonces, sin la necesidad de que yo esté usando algún comando o una query SQL, sino simplemente con el mismo lenguaje de programación. En este caso, si uso .NET, el mismo lenguaje de programación, ¿no? Si uso en Java, por ejemplo, también tiene su ORM, en este caso Hibernate, ¿sí? En el caso de .NET, tenemos lo que es Entity Framework, que es es bastante robusto y también pesado, pero es bueno aprenderlo. Otro que es Dapper, también me permite poder, digamos, conectarme a una base de datos y manipular, ¿sí? Todos los comandos que yo utilizo comúnmente en SQL. ¿Sí? Dapper es mucho más liviano, más sencillo en realidad de manejar. Se puede utilizar varias librerías, en este caso, o paqueterías de ORM para conectarme a una misma base de datos, sí se podría. ¿Sí? En algunos escenarios usan Dapper, digamos, para todo lo que son consultas simples, básicas, y cuando son consultas ya más avanzadas utilizan Entity Framework, ¿no? En un par de proyectos he llegado a ver eso. Así que yo pensé en un principio que tal vez por buena práctica no debería mezclarse, ¿no? Pero al final sí llegan a trabajar y se complementan en realidad. Es bueno, bueno, en proyectos avanzados, lo comento. Ok. Mencionamos también el tema de transferencia de datos, cómo yo transfiero desde mi controlador a mi modelo o hacia la vista, más que todo, la data. ¿Sí? Si el lado de backend, mi C# ya obtiene la data, eh, entonces, ¿cómo la visualizo? ¿Cómo la renderizo? ¿Ok? ¿Cómo llega a tomar esa información? Y ahí es donde traba lo que era el tema de Razor, ¿no? O sea, simplemente Razor, tú le decías que ese HTML está preparado para recibir, digamos, data desde el controlador. ¿Y cómo le envío? A través de un VBAC, de un ViewData o un TANData, ¿no? Les había mencionado que simplemente coloco un arroba y instancio básicamente el valor que tiene de una variable. Entonces, VBAC vienen a ser esos transportadores de información que se manda, digamos, a través de la cabecera o otro contenido. Entonces lo voy visualizando en mi HTML, en mi vista. La única diferencia entre ViewBar, ViewData y TemData es básicamente en la sesión, ¿no? Por ejemplo, ViewBar, ViewData, cuando cambias de URL o del controlador, se redirecciona a otro controlador, esa data, digamos, ya no persiste, ¿sí? Se elimina de la memoria. En cambio, con TemData, si yo que cambio una URL a otro URL a otro componente, voy a poder seguir viendo, digamos, la data. No se destruye en la redirección, como se menciona acá, ¿sí? No se destruye en la redirección. ¿Estamos? Bien, esa es la principal característica. Acciones, ¿qué tipos? Vamos a ver acá. Vamos bien, ¿no? Un segundo, voy a tomar agua. Sí. ¿Listo? Ok. Implementar lo que son acciones get y post. ¿En qué escenarios hemos visto estos métodos get y post? Coménteme. A ver, ¿quiénes están? Pedro, Rafael, Roger, Rosario, Jonathan, Ángela. ¿En qué escenario hemos visto utilizar los métodos get y post? Formularios. ¿Ya? El caso particular, ¿cuándo uso get, cuándo uso post?
¿No están, chicos? Jocelyn, ¿en qué escenario uso get? Rosario, genial. Juan también. Añadir o eliminar. Genial. Sí, get yo lo utilizo comúnmente cuando voy a obtener una determinada información, aunque también puedo enviar datos, ¿sí? Viendo en página web, get y método get y método post, básicamente aquí va a ser en la forma en la que yo envío la información. ¿Listo? Cómo yo envío la información. Puede ser de un formulario o simplemente otro componente. Entonces, siendo literal, digamos, el tema de get y post, get es cuando yo obtengo, ¿sí? Es obtener una información que sea visible, y post, enviar, ¿no? Un envío de la información. Pero a nivel de web, cuando nosotros enviamos una consulta, una petición al servidor, cuando lo mandamos por GET, los datos se van a colocar en la URL, ¿sí? Se adjuntan en la URL. Nosotros hemos visto, por ejemplo, tengo una página web abierta aquí, no tengo aquí, una página web que tengo con filtro. Ya esta página no, ya no tengo, un segundo, no sé cómo, un segundo, estoy compartiendo toda la pantalla, creo. Eh, Deja de compartir. Ok, voy a poner aquí. Se daña mi icono. Ya, bueno, me entienden ustedes. Voy a un blog de notas muy importantes. Un blog de notas en vez del Paint. Entonces yo tengo una URL, ¿sí? Tengo un HTTP, ¿sí? Sí, web, mi banco, sí. Mi banco xyz.com. ¿Listo? Tengo una URL. ¿Listo? Tengo una URL. Perdón, aquí es. Tengo una URL. Pero esta petición, si yo hago un método de get, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a decir aquí cliente, ¿sí? En el registro. Y ustedes han visto esto, ¿no? Un signo de interrogación y le han puesto nombre, Luis. ¿Sí? Okay. Y un asper sign y dice apellido. ¿Sí? Apellido. Okay. Dice igual. ¿Sí? Y Ramos. Como ejemplo. ¿Ok? El método get que voy a utilizar para envío de información o también de petición, sino que los parámetros que yo estoy enviándole al servidor se van a acoplar, ¿sí? Se van a acoplar en la URL. Fíjense que, o sea, la URL en realidad es esta de aquí, complementa, y se complementa acá con el signo de interrogación, ¿sí? Y todo esto son valores que está mandando cuando hace la petición a la URL, ¿no? Le está mandando los parámetros o los valores, eh, digamos, adjuntos, los manda en la misma URL. ¿Estamos? O sea, básicamente se evidencia. Ahora, ¿en qué escenarios esto es bueno? Pues cuando yo quiero ver la información o quiero, digamos, volver a repetir el uso de esta URL, ¿no? Ahora aquí también
Por ejemplo, por temas de paginación de algún listado, también lo puedo manejar. ¿Listo? Entonces, get básicamente se hace visible. ¿Ok? Y con el método post, básicamente aquí es ocultar, ¿no? Lo mismo, voy a tomar la misma referencia. Estoy haciendo eh, la misma petición a la misma URL, pero en el método post, todas estas variables, ¿sí? O estos parámetros adicionales no se visualizan, ¿sí? Entonces, ¿en qué escenarios esto es necesario? Los métodos GET, si es que yo, digamos, la información que estoy poniendo en esta URL no es, digamos, datos confidenciales o sensibles, entonces normal, ¿no? O datos generales, por ejemplo, decía para paginar un listado, ¿no? Eh, un filtro que está aplicando, cómo lo pagino, ¿no? Todo el listado, ¿no? Si tengo 100.000 registros, digo, ¿sabes qué? Paginar entre 10 en 10, ¿no? Entonces le mando como parámetro que le digo, ¿no? Página desde hasta, ¿no? Esos valores, por ejemplo, no tienen un tema de confidencialidad. Si le digo desde, le digo 1, ¿sí? Le digo ampersand, hasta, le digo 10.000. Ya está, es un dato genérico, ¿no? Para la paginación. En cambio, otros datos que son un poquito más sensibles, por ejemplo, toda la información de un formulario de una persona, si yo estoy registrando su DNI, su homónimo, su fecha de emisión, que a veces son muy requeridos cuando haces un trámite, entonces no deberían ser evidenciados. Entonces se recomienda mandar mayormente todo el envío de información de un formulario a través del método POST. Ahora, ¿en qué otro escenario, por ejemplo, sería obligatorio? Como se menciona acá, dice, si yo tengo, cuando estoy publicando datos confidenciales en el servidor, dice, como el nombre de usuario y contraseña. Si imaginan cuando ustedes hacen un login en su plataforma, ustedes mandan el login y dicen, ¿sabes qué? Iniciar sesión. Y el servidor agarra y manda por la URL, le manda algo así como que usuario, ¿sí? Acá dice usuario, le digo aquí, Pepito, ¿sí? Pepito aquí, password o contraseña, le digo, ¿sabes qué? Que es Pepito 123. Entonces, este es algo confidencial, ¿sí? No debería yo visualizarlo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, tal vez yo lo mando por método GET, pero no, lo adecuado sería que se mande por método POST, ¿listo? Entonces, esto es básicamente la implementación de acciones, ¿sí? Del método GET y método POST. El método GET, que se evidencian o se hace visible a través de la URL los parámetros que se están mandando a la petición, ¿listo? Y el método POST, que la información va a ir de forma oculta, ¿listo? Bueno, quedó claro. Ah, mira, mencionar acá nombre de usuario, contraseña, información de tarjeta de crédito, entre otros datos confidenciales. Correcto. Y el método POST, ¿sí? El método POST dice oculta la información de la URL. Mira qué tal. Y no vincula datos en la URL. Es más seguro, sí, obviamente, más seguro que el método GET, pero también puede ser un poquito más lento en su ejecución. Ahora dice, no tiene ninguna restricción para pasar datos y puede publicar variables de formularios ilimitadas. ¿Listo? Y se utiliza cuando se envía datos críticos. Ah, otro detalle, justo que menciona acá de variables de formularios ilimitadas. ¿Qué sucede? Si acá, por ejemplo, yo solamente estoy visualizando dos variables, nombre desde hasta, ¿no? Y bueno, a ver los apellidos. Si imagina que tenga más variables para un registro de persona, esta URL se va a hacer inmensa, ¿sí? Enorme. En cambio, el método post va a mantenerse sencilla, ¿no? Y por debajo es el que va a organizarlo todo como un array para enviar la información. Eh, ¿Qué más acá? No tiene ninguna restricción para pasar la información. ¿Qué más se utiliza cuando se envían datos críticos? ¿Sí? Datos críticos, pero en realidad toda información, al menos de formularios, tiene que mandarse por método POST. Ahora, dice, solo es útil dice, cuando está pasando información confidencial al servidor. ¿Sí?
Bueno, en realidad la mayoría de información es confidencial, ¿no? Ya está. Bueno, fíjense que también un ejemplo. Ahora, dice, al crear una aplicación ASP.NET MVC, sí, hay una tabla de enrutamiento, dice, ¿no? Que se encarga de decidir y controla, dice, la gestión de cada petición web, dice, basándose en la URL de dicha petición. ¿Ok? Dice, en cada petición URL, dice, no se asigna un archivo físico del disco, sino se asigna una acción, eh, digamos, a un controlador, más un parámetro, que no mostrar una vista específica. En el caso aquí, acá hay una pequeña diferencia en el tema de los parámetros. Acá tengo un controlador, de ejemplo, ¿sí? Y tengo un método que se llama reports, ¿listo? O una operación llamada reports. Entonces, en las URLs que creamos de nuestra aplicación web, todos vamos a llamar acá lo que es al dominio, a nuestra página web donde está. Lo que va a seguir aquí es el controlador, lo que está rojito es el controlador. Si se fijan acá yo creo un public class, dice products controller, ¿listo? Entonces, el controlador es lo que va a seguir acá. Después de eso sigue lo que es el método, ¿sí? En este caso tiene un public action result reports, listo, el método. Sigue lo que es acá el método de la operación. Y después lo que sigue vienen a ser los parámetros. Sí, en este caso dice int ID, int month, int year. ¿Listo? Entonces tengo el ID, tengo el mes y tengo el año. Entonces acá tengo lo que es el ID, el mes y el año que se está mandando como parámetros. Lo que está en morado va a ser parámetros que se le está mandando a este método. Ahora, el detalle es que aquí estos parámetros, por ejemplo, lo está poniendo aquí con barras, no lo está poniendo como el método get tradicional. ¿Sí? Que le coloca un signo de interrogación y lo manda cada el nombre de la variable y el valor, ¿no? Nombre de la variable y el valor, ¿no? Variable y el valor. Simplemente aquí lo ha abreviado, porque ya tiene un orden. Acá ya se le está indicando el nombre de la variable. Entonces, en ese orden es el que se tiene que mandar los valores. Ya está. Y bueno, si ven aquí el ejemplo, lo que está jugando es una vista. Entonces, esta forma de cómo enruta esta URL, la aplicación tiene su propia configuración, ¿no? Y siempre va a ser eso. Controlador y su método. Entonces, es lo que llama el enrutamiento. ¿Cómo hacemos para poder acceder a una opción o acción que yo tengo dentro de mi aplicativo? Es invocar directamente al controller. ¿Sí? El controller se va a volver como parte principal de la URL y segundo el nombre del método, ¿no? Y así es como yo accedo a una acción específica. En la tabla de enrutamientos no manda un archivo específico, ¿no? Porque por lo general, cuando creas una página web de tipo estática o otras dinámicas, una URL te dice básicamente a qué archivo invocar, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo acá, sí, pues, ya. Si yo decía lo mismo de aquí, mira, yo sé que clientes, acá por ejemplo clientes, y acá habría registro.html. ¿Listo? U otro aquí, ¿cómo se llama? Leo aquí. ¿Sí? Lista HTML o cada lista, por ejemplo, puedes acá punto PHP, por ejemplo. También puede ser PHP. Entonces, ¿qué es lo que hacía esto aquí? Esto iba como la ruta base del dominio y después lo que era acceder a una carpeta llamada cliente y dentro de esa carpeta cliente debería existir un archivo HTML, ¿sí? Registro.html. Lo mismo sucedía en el caso de PHP. Yo tengo mi dominio, accedo a una carpeta que se llama productos, accedo a otro número de carpeta, por ejemplo, puede haber acá otra carpeta, y después accedo a lista.php. Esto existe como archivo físicamente en el disco duro. ¿Sí? Esto también existe físicamente en el disco duro. ¿Ya? Pero en el caso de este proyecto MVC de C Sharp, lo que hace es que estos archivos no existan, digamos, físicamente. Por ejemplo, acá solamente va a existir un controller. Sí, existe un controller. Product controller. ¿Ya? Y sus métodos es como si fuese un archivo independiente.
Sí, cada método. Entonces, el control va a ser como una carpeta y cada método se va a convertir como si fuese un archivito. Básicamente es su analogía, ¿no? Su réplica. Pero a esta forma de que se interprete cuando yo haga invocación a esta URL, de cómo se invoque, esto es lo que va a armar una tabla de enrutamiento. O sea, internamente la aplicación, en este caso C Sharp y .NET, lo que hace es una tabla de enrutamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta llamada, esta petición? ¿Sí? ¿Se entendió este punto? Bien. Si entendimos, vamos a pasar ahorita a ver nuestro... Vamos a crear un proyecto. Listo. Aquí, antes de iniciar el proyecto, nos damos un pequeño break, unos 5 minutos. Si no, no voy a llegar a las 7:30. ¿Sí? Como son las 6, ahí para de paso que van a comer algo, unos minutos. ¿Le parece? Sería unas 10. Cosa que tomas unas 10 y a las 7:15, porque está en un café, tomamos otros 10 minutos. ¿Ya? Ya, unos minutos entonces. Ya vamos a iniciar la parte práctica, para no cortar, que era como en esta parte. Reloj.